dice 0,1. 0,10. Sí, el punto 2. Espera un segundo, ya lo buscamos. ¿En qué parte me decís del... ¿Me escuchás? El segundo anunciado del punto 2. De parámetro, el práctico de parámetro de línea. Parámetro de línea. Ya te lo comparto y me vas a indicar. ¿Y qué me pone como anfitrión? ¿Así le puedo compartir pantalla? Está sin audio, ¿no? ¿Y qué? Por la duda. Perdón. Les pasé el código de la asistencia. Entre las 5 y 10 y 20 es la asistencia, ¿no? Así que ya nomás ingresen a anotarse. ¿Qué teníamos? ¿En qué parte me decís? Acá en la comparación. Si no me equivoco, usted ha puesto 0,1 y 1, o sea, ese valor y es 1,1 ohm milla. El enunciado creo que dice 1,1. Sí. Este de acá. Claro. Uno con las 10,24. No puedo comparar con eso. Ya te lo voy a revisar. ¿Dónde está? Así lo sigo bien. ¿Vale? Ok, sí, porque el enunciado dice que hay que comparar con ese valor y cuando usted lo hace el pasaje del valor, ese valor a ohmios sobre kilómetro, usted pone 0,1011 ohmios milla y de ahí compara y le da una diferencia casi un 2%. Pero yo haciendo con el otro valor es como 11 veces más el valor de la resistencia en alterna que contiene. No voy a buscar bien, déjame que lo vea, pues sí, había un error grande ahí que ya lo corregí, pero déjame que te lo vea y te lo confirmo bien. Ajá. Y en el punto 3, en el problema 3, que dice que comparemos el conductor considerando el radio de un conductor de sólido. Ahí que es, no entendió bien ese punto del práctico. No, si eso viene ahora a continuación. Ah, ok. Hemos llegado hasta el momento, vamos viendo lo que es la parte positiva, ¿tá? O sea, ahora vamos a ver la parte de inductancia. No, también es parte de resistencia, el punto 3. Punto 3, que vos lo estás viendo en lo práctico, no, ese no está incluido porque eso era extra. Déjame que ya lo voy a agregar también, así lo tengo. Bueno. Ya lo agregamos. Pasa que estos eran de los prácticos anteriores y hemos ido ensamblando algunas cosas que el ingeniero Fon estaba dando en la clase, ¿entendés? Como ejemplos, y hay ejercicios que están dentro del trabajo práctico. Ese creo que ya lo agregó, así que ya lo voy a agregar yo para que lo tengan en PowerPoint después. Ok. Muy bien, Vega, por llevar todo el día, por llevar la materia al día y por analizar bien los problemas. Excelente. Puede haber algún error, incluso en lo que les doy yo también, puede haber algún error de tipeo. Así que felicitaciones, Vega, por estudiar a conciencia. Bien, muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Bueno,
Vamos entonces. Ahí están viendo, ¿no? Ingeniero. Bueno, la clase pasada entonces prácticamente hemos terminado de ver el cálculo de inductancia mediante la teoría de Carson, donde considera el efecto de la Tierra. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos visto? La interpretación de la impedancia propia, de la impedancia mutua. No, ingeniero, por ahora no. Muy bien, nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces en resumen nosotros lo que habíamos hecho era calcular las impedancias propias y mutuas entre conductores y entre conductores e hilos de guardia. Entonces se armaba esta matriz donde aquí teníamos las impedancias propias y mutuas de los conductores, propias y mutuas de los hilos de guardia y mutuas entre conductores e hilos de guardia, ¿no? Y como esta es una matriz que en general nos va a dar más de 3 por 3, salvo que sea una línea que no tenga hilos de guardia, pero si tiene hilo de guardia al menos va a ser una matriz 4x4, y como nosotros trabajamos en sistema trifásico, entonces hacíamos la transformada de Cron de manera de encontrar una matriz 3x3, ¿sí?, que se comporta igual que la de orden superior, donde se considera los hilos de guardia, ¿sí? Y yo les mostraba esta salida de un programa donde se trata de una línea con 3 conductores de fase, 1, 2 y 3, más el hilo de guardia. Aquí se presenta la parte real y la parte imaginaria de cada uno de los elementos de la celda, y estos elementos que están en la matriz, en la diagonal principal, serían las impedancias propias del conductor 1, del conductor 2, del conductor 3 y del hilo de guardia. Fíjense bien lo que hemos resaltado en la clase pasada, que si bien los valores son parecidos, no son iguales. ¿Y eso a qué se debía? A que no corresponde a una línea traspuesta. Exactamente, la línea no está transpuesta. Por otra parte, fíjense el valor de la impedancia propia de los conductores de fase y que es distinta de los conductores del hilo de guardia, ¿ah? A su vez, vean también que los elementos que están aquí fuera de la diagonal principal de esta matriz también son parecidos, pero no son iguales, ¿ah? Son las impedancias mutuas entre los conductores de fase, ¿sí? Y ya cuando vamos a las impedancias mutuas de los conductores de fase con hilo de guardia, vemos que es más notoria la diferencia, ¿sí? Entre estos tres son parecidos, ¿sí?, que son la impedancia mutua entre conductores e hilo de guardia, pero son distintas de esta otra. Entonces lo que hacemos después es aplicar la transformada de Cron, es decir, esto que está acá, viniendo acá, lo que hacemos es dividir esta matriz en 4. Dividimos por acá, ¿no?, y dividimos por acá, ¿no? Esta va a ser la matriz A, la matriz B, la matriz C y la D, como teníamos nosotros en el caso anterior.
Entonces aplicamos la transformada de Crom y de esta matriz 4×4 nos vamos a esta otra que es una matriz 3×3. En esta matriz 3×3 seguimos viendo que los elementos de la diagonal principal son distintos, muy parecidos, pero son distintos. Y los elementos fuera de la diagonal principal también son parecidos entre sí, pero son distintos. Entonces, si nosotros queremos modelar la línea a la cual hemos calculado estos parámetros, pero considerando que es una línea transpuesta, tomamos el promedio de estos elementos de la diagonal principal y los ponemos acá, en la diagonal principal. Tomamos el promedio de estos elementos, de estos tres, que están fuera de la diagonal principal, y los ponemos acá. Entonces, ahí vamos a tener una matriz que se va a comportar como una línea transpuesta. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Hay, ingeniero, disculpe, hay un límite de distancia, qué sé yo, que decir, bueno, a esta distancia sé que tengo que hacer transposición o no. Ahí Eso hay que analizar. se había establecido, de verdad, ingeniero, que el largo de la línea se considera un tercio para hacer la transposición. Sí. Pero, O sea, digamos, cuando vos tenés una línea, la haces a un tercio, a un tercio. Lo que me está preguntando el compañero es si en función de la longitud de la línea, conviene o no conviene hacer la transposición. Como yo les comentaba en la clase pasada, para el caso que yo había analizado, que era una línea coplanar vertical, con 200 kilómetros no era necesario, ¿no? Habrá que hacer el estudio en cada caso en particular, porque va a depender de la geometría de la línea. Así que, y de la longitud obviamente también, ¿no? Habría que hacerlo cada caso en particular. Para este caso, con 200 kilómetros no hacía falta. Y 200 kilómetros ya es una distancia considerable, ¿no? bien. ¿Alguna otra pregunta? Se escucha muy bajito. A ver. Sí. Sí. Del M1 y del M0 que lo habíamos presentado la clase pasada. Bueno, lo que hemos calculado recién, hasta ahora, es la impedancia de secuencia directa. ¿Ustedes saben lo que es una impedancia de secuencia directa, secuencia inversa, secuencia homopolar? ¿Han visto o no han visto eso? No, ingeniero. Cuando han visto instalaciones eléctricas y han hecho cálculos de corriente de cortocircuito, ahí aparecían las impedancias de secuencia directa, inversa y homopolar, ¿o no? Yo cursé el año pasado ¿No lo han visto instalaciones ahí? y di un práctico, pero no nos llegaron a enseñar. Bueno, a ver, explíqueme un poquito. Yo tengo una línea, una línea trifásica. Le alimento esa línea con una fuente de tensión trifásica equilibrada. O sea que los tres vectores de fase están desfasados 120 grados y tienen igual módulo. Si yo esa línea trifásica la alimento con esas tensiones trifásicas equilibradas, van a circular por las fases las corrientes que van a ser también trifásicas y equilibradas si las impedancias
son equilibradas. Pero vamos a algo más genérico y que no nos importa en un principio cómo son las impedancias de fase, si son equilibradas o no. Si yo hago el cociente tensión sobre corriente de cada una de las fases, yo voy a tener la impedancia de secuencia directa. ¿Sí? ¿Estamos? Tengo sistema trifásico, equilibrado, al cual conecto una línea, hago el cociente tensión corriente, y entonces tengo las impedancias de secuencia directa. ¿Estamos? Ahora, tomo el mismo sistema trifásico, pero los fasores los hago girar en sentido contrario. ¿Estamos? En el caso de una línea, si yo hago el cociente tensión-corriente, ya sea que los fasores giren para un lado o giren para el otro, ¿qué opinan ustedes? ¿Voy a tener el mismo valor de impedancia o no? Ahí en el caso ese sí se tendría lo que sería, digamos, sea el mismo valor de impedancia, lo que estaría cambiando sería la parte del ángulo. Exactamente, exactamente. ¿Por qué sucede eso? Porque las líneas es un elemento pasivo. ¿Qué significa que es un elemento pasivo? Que no se entera si los fasores giran para un lado o giran para el otro. Distinto sería si eso lo hacemos, por ejemplo, con un motor, ¿no? Yo al motor le pongo un sistema trifásico que gira para un lado, secuencia directa, o gira para el otro, secuencia inversa, y el cociente, tensión corriente, es distinto. ¿Estamos? Bueno, en el caso de un transformador, también, si yo hago el cociente tensión corriente para un sistema trifásico de secuencia directa que gira para un lado o secuencia inversa que gira para el otro, también me va a dar lo mismo. El sistema homopolar, ¿qué es el sistema homopolar? Son tres fasores del mismo módulo, ¿sí? Y de la misma fase, ¿sí? ¿Estamos? Son tres fasores, cada una de las fases tiene una tensión de igual módulo e igual fase. Sería equivalente a que yo haga algo así como está acá en el dibujo. ¿Ah? Yo tengo una fuente de tensión, ¿sí? Esta BA0, que tiene un determinado módulo y una determinada fase. Y le aplico esa misma fuente de tensión a cada una de las fases. ¿Estamos? Entonces, ahí yo lo estoy sometiendo a la línea a un sistema homopolar. ¿Sí? Un sistema homopolar. ¿Para qué sirven? Los sistemas de secuencia directa e inversa homopolar sirven para hacer, ya lo vamos a ver más adelante, los cálculos de corrientes de cortocircuito para los casos de cortocircuito desbalanceado, ¿sí? Cortocircuito bifásico, aislado o a tierra, o monofásico a tierra. Entonces, para el caso de una línea, o en general en cualquier elemento, ya sea activo o pasivo, la impedancia homopolar va a ser distinta que la impedancia de secuencia directa. ¿Estamos? Aquí yo les pongo las ecuaciones sin mayor demostración. La demostración larga, que no me interesa que la sepan, pero sí quiero que les queden algunos conceptos. Analicemos un poquito. La impedancia homopolar sin cable de guardia, ¿cómo se calcula? RK, ¿se acuerdan qué es lo que era RK? ¿Se acuerdan? ¿Qué era RK? ¿Ah?
¿Qué era RK? La resistencia del conductor ficticio de retorno por tierra. RK'. Esa es RK'. RK es la resistencia del conductor K. Del conductor. RK' es la del conductor ficticio. ¿Estamos? Bueno. La impedancia homopolar es RK, la resistencia del conductor, más 3 veces, ahora sí RK', ¿ah? La resistencia del conductor ficticio de retorno por tierra, J omega 10 a la menos 4 logaritmo neperiano de la distancia de tierra sobre la raíz cúbica del radio medio geométrico de los conductores multiplicado por la distancia media geométrica de los conductores, ¿no? Bueno, ustedes ya se acuerdan cuál es el radio medio geométrico y la distancia media geométrica. ¿Se acuerdan de eso, no? Ingeniero. ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, la impedancia homopolar con cable de guardia es igual a la impedancia homopolar sin cable de guardia menos 3 veces la impedancia. La impedancia entre los conductores, impedancia mutua entre los conductores e hilo de guardia al cuadrado, dividido la impedancia mutua de los conductores de hilo de guardia. Ya viendo esta fórmula, ¿cómo es la impedancia homopolar con cable de guardia respecto de sin cable de guardia? Menor, bien. Bueno, veamos un poquito qué son estos ZKN y ZNN. ZKN, acá yo los tengo esquematizados. Aquí tengo los conductores de fase y los hilos de guardia. Resistencia e inductancia. Resistencia e inductancia. ZKN, esta es la impedancia mutua entre conductores de fase e hilos de guardia. Y ZNN, ¿sí?, es la impedancia propia de los hilos de guardia. Ahora, ¿cómo se calculan esas impedancias? ZKN es RK', resistencia de tierra, J omega 10 a la menos 4 logaritmo neperiano de distancia de tierra sobre distancia media geométrica entre los conductores de fase e hilo de guardia. ¿Qué es lo que se hace? Acá yo tengo un ejemplo, ¿eh? Tengo una línea coplanar vertical y el hilo de guardia. ¿Qué es la distancia media geométrica de los conductores de fases e hilo de guardia? Aquí está, distancia media geométrica KN. Es la raíz cúbica de la distancia, del producto de la distancia, entre los conductores de fase e hilo de guardia, ¿sí? La distancia entre el conductor y el hilo de guardia, entre el conductor de fase media e hilo de guardia, fase superior e hilo de guardia. ¿Estamos? Entonces, así calculo esta distancia media geométrica KN. ¿Sí? Y la impedancia propia de los hilos de guardia es RN, resistencia de los hilos de guardia, RK', conductor de fase, J omega 10 a la menos 4 logaritmo de distancia de tierra sobre el radio medio geométrico de los conductores de hilo de guardia. ¿Sí? ¿Por qué aquí está el radio medio geométrico? Este es el radio medio geométrico del conductor equivalente. Es decir que, supongamos que yo tengo esto, ¿ah? Tengo dos hilos de guardia. Entonces lo voy a reemplazar por uno que va a estar ahí en el medio y aplico la formulita de la distancia media geométrica calculada para estos dos hilos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿Ah? Considero como si fuese un haz de conductores. ¿Ah? Así.
Si tengo dos conductores, será radio medio geométrico del conductor, en este caso del hilo de guardia, por la distancia entre los dos hilos de guardia, raíz cuadrada. ¿Preguntas? Es lo mismo también si son 3 conductores. Si son 3 conductores, claro, me pongo en la distancia media, en el baricentro de los 3 conductores, y calculo el radio medio geométrico equivalente. ¿Estamos? Bueno, aquí tiene un ejemplo para esta es la línea de 500 kilovoltios, cross-rod, no ANEA, para que ustedes como ejemplo calculen los distintos elementos de la matriz. Sería bueno que por lo menos calculen una inductancia propia y una inductancia mutua. Tienen ahí todos los datos. Datos de los conductores de fase y datos del hilo de guardia. Ahí tienen las preguntas de repaso. Bueno, esto es el tema del circular mil. Es una forma de expresar la sección, donde decíamos que el circular mil era una unidad equivalente al área de un círculo con un diámetro de 1/1000 de pulgada. Tomo un círculo de un diámetro de 1/1000 de pulgada, calculo la sección y ese es el circular mil. Como dan valores muy pequeños, lo que se utiliza es el kc1000, que son 1000 circular mil. Y hemos dicho que un kc1000 aproximadamente era medio milímetro cuadrado, como para que tengan alguna referencia. Y hay tablas, donde está el circular mil, el kc1000 y el diámetro equivalente. Bueno, yo les había dicho que el cálculo del radio medio geométrico, eso lo hacen los fabricantes, es un valor que lo debería dar el fabricante, y si no, lo tenemos que sacar de tablas. En general, no hay muchas tablas para los conductores ACCR, bueno, en general, para cualquier conductor de línea de transmisión, no hay muchas tablas, y las que se encuentran son de origen estadounidense, donde aparecen estas en kc1000, ¿no? O por ahí también en unidades inglesas. Entonces, se ha creado a raíz de esto una forma de calcular las impedancias a través de tablas. ¿Cómo se hace esto? La impedancia es la resistencia más J omega, omega 2πf, 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico. ¿Sí? Entonces SK, ahí está metido el J omega 2 por 10 a la menos 7. Aplicando propiedades de logaritmo, yo lo puedo escribir esto como JK logaritmo neperiano de la distancia medio geométrica más JK logaritmo neperiano del radio medio geométrico. Y eso me va a dar la reactancia total, la suma de estas dos expresiones. Fíjense que entonces podemos decir que la reactancia viene de la suma de dos contribuciones, de la contribución del conductor en sí y otra de la geometría de la línea. Entonces aquí va a aparecer este JK logaritmo neperiano de la distancia media geométrica. Los libros o las tablas lo dan como la reactancia inductiva a un pie de separación. Fíjense, acá ustedes tienen esta tabla B8, por ejemplo, donde aquí aparece la sección
en circular mill, ¿no? Ahí dice circular mill. Circular mill. Ahí aparece el tema de la conformación, la cantidad de hilos de aluminio, en cuántas capas, ¿sí? Y lo mismo para el acero, ¿sí? Aquí también les da esta tabla el radio medio geométrico. Aquí está el radio medio geométrico en pie, en medidas inglesas. Y aquí aparece cuál es la reactancia inductiva, o sea, este término, para 25 Hz, 50 Hz y 60 Hz. ¿Por qué aparece aquí la frecuencia? ¿Por qué? A ver, contéstenme ustedes. Que la reactancia inductiva depende de la frecuencia. La reactancia depende de la frecuencia, ¿eh? Es J omega L, omega 2 pi F. Disculpe, ingeniero, no es para el factor Entonces, de separación, es los valores que está marcando ahí arriba, de la reactancia inductiva, del segundo, tercer término sería. perdón, este es el del radio medio geométrico, este es la distancia medio geométrica, estaba señalando mal. Este es el del radio medio geométrico. Es este que está acá. Bueno, depende de la frecuencia, ¿eh? Entonces en este K está el omega o los 2 pi F. Por eso aquí está el término el factor de separación de la reactancia inductiva. Y después sí aparece este otro término, que es el primer término, que son otras tablas donde se da en función de la distancia medio geométrica el factor que es la contribución de lo que es la separación a la reactancia del conductor. Aquí, como hipótesis, se considera línea transpuesta o simétrica y un conductor por fase. ¿Estamos? Entonces, esta es otra forma de calcular la impedancia, mediante tablas, ¿sí? Lo más simple, si conocemos la distancia medio geométrica, el radio medio geométrico, aplicamos la fórmula, ¿sí? Lo que pasa es que esto ya viene desde hace mucho, sigue apareciendo en los libros, por eso es que yo les enseño todavía, pero directamente se lo calcula con la calculadora. Antes, como era complicado calcular el logaritmo neperiano, entonces por eso es que aparecía en esta tabla. Hoy no tiene sentido, pero bueno, se lo enseña en la teoría y se lo aplica en la práctica como refuerzo también del concepto, ¿no? Que la impedancia depende de la distancia medio geométrica y del radio medio geométrico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a la práctica. Perfecto, Inge. Bueno, ahí estaba viendo una de las cosas que me consultaba Vega, el que me consultó, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Vega, una de las cosas. Primero, en el trabajo práctico, ya te voy a mostrar, hay que corregir el valor de la resistencia que me consultaba. Ya te muestro, aguantame 2 segundos. Es el 1,10 que está acá. No sé si es el que aparece en el enunciado. No se está compartiendo, ingeniero. ¿No? Ya te comparto. La parte resistiva. Bueno, en el enunciado está el valor que es el de 1,1024 ohmios, ¿verdad? Bueno, eso hay que corregirlo porque es 0,11, que es el valor que está para comparar después. Que ya te muestro la tablita. Aguanta 2 segundos. En la tablita que tenemos ya en la continuación del práctico, que es la parte número 2. A ver, ahí está compartiendo.
Sí, profe. ¿La ven a la tablita? Fíjense en la tabla, ese valor, cuando nosotros hacemos la comparación, es verdad, nos daba un valor de 10, un número grande, era bastante, era un 100% más prácticamente, creo. Sí. Si nosotros observamos acá en la tabla, acá está la parte resistiva. Acá. Lo están viendo acá, que está la parte de resistencia, en ohmios por milla. Y acá tenemos para también una continua, 25 Hz, 50 Hz y 60. Supongamos que nos paremos en 50. Si vos observas, fíjate acá, 0,0, ¿lo observas acá? Sí. Es un error de tipeo del práctico. O sea que ahí está como multiplicado por 10. Entonces que el valor anda por estos números que están acá, ves que es 0,11. Así que habría que dividirlo, ya lo vamos a corregir ese en el trabajo práctico del enunciado. O sea, hay que dividir en 10 el valor que tenemos ahí. ¿Está claro eso? Sí. Ese no te asuste, ahí es donde cuando corrijas eso por 10 te va a terminar dando el 2% aproximadamente que hemos visto en el trabajo práctico anterior, en la comparación. ¿Queda claro? Entonces, un error de tipeo hay que corregirlo al enunciado. Sí, queda claro. Eso es correcto el enunciado, que se lo ha corregido en el ejercicio, pero no en el enunciado. Y al otro ya te lo voy a ver bien, al otro que te consultaba, que era del punto 3 que me decías, ya lo voy a hacer completo y también lo voy a compartir para que lo vean. Ok. Está ahora nos quedaría que comencemos a ver la parte esta, que ya es el parámetro característico de la línea, ya comenzaríamos con la parte de inductancia. Bueno, para la inductancia vamos a poner en práctica ahora lo que les mostraba el ingeniero recién, que es donde teníamos el factor de separación, las componentes. Bueno, la idea es calcular la inductancia, es tratar de calcularla a través de fórmula, pero también, si ya tenemos las tablas con los valores como hemos visto, que les mostró el ingeniero, también se lo puede calcular de manera práctica. La idea de este punto es tratar de ver qué diferencia hay de las dos formas. ¿Estamos? Entonces, comencemos con el problema 3, que para el práctico sería el 4. Nos habla de una línea trifásica con un conductor ACSR Blue Jay por fase con disposición en plano horizontal con un espaciamiento de 11 metros entre conductores adyacentes. Y nos pide, para el punto A, calcular la reactancia inductiva en ohm por kilómetro por fase de esta línea. Como podemos ver, acá tenemos la disposición en plano horizontal y el espaciamiento entre conductor A, B y C tenemos 11 metros. Si nosotros lo planteamos, tenemos la disposición entre A y B, tenemos 11, entre B y C 11, y si lo medimos entre la distancia que hay entre el conductor A y el conductor C, tenemos acá los 22 metros. Entonces ahí tenemos las tres distancias que existen entre los conductores. El enunciado nos pide el XL, esto es en ohmios por kilómetro. Lo primero que hacemos es calcular la distancia media geométrica de los conductores. Entonces ahí tenemos, en el caso de los tres conductores, la raíz cúbica de DAB, DBC y DAC. Entonces, vamos con raíz de 3, la distancia entre AB, 11 metros, entre BC tenemos 11 metros, y fíjense que entre A y el conductor C tenemos 22 metros, que es lo que estamos marcando acá abajo. El resultado de eso nos da un valor de 13,86 metros. Vamos a continuar. El dato del radio medio geométrico del conductor es 0,04115, bien. Haciendo conversión para que lo pasemos a metro, nosotros que sabemos que en pie equivale a 0,3048 metros. Esto es simplemente un pasaje de unidades. Finalmente, el radio medio geométrico, 0,01264 metros. La reactancia inductiva, como ven, hemos dicho que era qué cosa, era omega L. L lo tenemos ya en las diapositivas, lo que es la parte teórica, y que era el día a la menos 4, logaritmo neperiano de la distancia media geométrica sobre el radio medio geométrico. Acá les he puesto los dos valores, fíjense, en este que está acá.
Ahora, lo que les pide, bueno, ustedes lo tienen que calcular para 50 Hz y lo tienen que calcular para 60 Hz. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno. De ahí en más, bueno, acá la comparación no le he puesto el valor, pero en uno de estos dos, uno es ohmios por kilómetro y el otro sería ohmios por metro. Esta ya les voy a corregir acá esta partecita, era para hacerle hincapié en eso. Fíjense que lo que varía es simplemente en el signo y en el exponente. Uno a la -4 y el otro es a la -7. Eso ya le voy a dejar bien puesto ahí, se ha pegado igual en la diapositiva. ¿Estamos? Entonces van a recordar que son los dos valores con los que trabajar. Uno equivale al kilómetro y el otro es simplemente multiplicarlo por 10 a la 3, recuerden. Entonces ahí está la diferencia del exponente en 3 unidades. La idea es que lo calculen a través de la fórmula para 50 Hz, eso ya les queda como tarea para ustedes, y para 60 Hz. ¿Qué dice a continuación el mismo ejercicio? Vuelve a hablar, la línea es una línea similar a la anterior, salvo que acá ya le pone un haz de conductores. O sea que estamos hablando que una línea trifásica tiene un agrupamiento de 2 conductores por fase, del tipo ACSR 267, con la misma área de sección transversal que la línea del caso anterior, y también la misma separación. O sea, tienen 11 metros entre centros de agrupamientos adyacentes. Por lo tanto, fíjense, si comparamos, acá tenemos un conductor simple, entre los centros 11 metros y 22. Para la nueva configuración, nosotros tenemos que las distancias siguen siendo las mismas, entre centros, de acá hasta acá, entre A y B, los centros de los haz de conductores, tenemos 11 metros, entre B y C, 11 metros, y entre A y C, 22 metros. Aparte también, nos da como dato, es la separación que existe en el haz, que son los 40 centímetros que ustedes los ven ahí. El radio medio geométrico es la cantidad de pie, acá está de nuevo el pasaje de unidades, finalmente nosotros tenemos 0,0314 pie. La distancia media geométrica es la misma, como verán, porque tenemos la misma separación entre centros de haz de conductores, por lo tanto tomamos nuevamente los mismos valores, 11, 11, 22, y el resultado de la distancia media geométrica para ambos casos tenemos que es de 13,86 metros. ¿Vamos hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno. Otra cosa a recalcar también es que acá, como tenemos más de conductores, lo que tenemos que hacer es calcular el radio medio geométrico equivalente del haz de conductores, que él depende del radio medio geométrico propio del conductor por la distancia de separación que tiene el haz de 2 conductores, que es el que podemos ver ahí. Y por lo tanto, todo eso, la multiplicación del radio medio geométrico por la distancia de separación, se le saca la raíz cuadrada. Eso es por fórmula y lo tienen dentro de la teoría. Nos pide en el punto B que calculemos la reactancia inductiva en ohmios por kilómetro por fase de esta línea. Vamos de nuevo, XL, omega L, 2πf por 10 a la -4, distancia media geométrica sobre radio medio geométrico, ohm sobre kilómetro. ¿Está? Ahora fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es calcularlo a 50 Hz y a 60 Hz, pero con la nueva configuración. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces el punto B es con respecto a cada fase. ¿Cómo? El primer punto es la reactancia inductiva del sistema, vendría a ser de las líneas, ¿verdad? De las 3. De una configuración simple, o sea, de un solo conductor. Entonces, la idea es calcularlo para un solo conductor. Acá está lo que yo les decía recién, ohmios kilómetros. Si nosotros hacemos el equivalente, queremos simplificar los kilómetros, ¿se acuerdan? Un kilómetro equivale a ¿qué? A 1000 metros. Y 1000 metros es 10 a la -3 en el denominador. Sí. Lo pasamos hacia arriba, 10 a la -3 y -4, se suma el -7, por lo tanto, como pueden ver,
Esto que está acá, cuando ustedes ven el menos 4, saben que estamos hablando de qué? De kilómetros. ¿Estamos? Eso para que le he puesto ahí la comparación, ya le voy a corregir kilómetros, pero le he puesto para que ustedes ya vayan aprendiendo que cuando ustedes ven el 10 a la menos 4, estamos hablando de kilómetros, ohmios por kilómetro. Y cuando veamos el 10 a la menos 7, estamos hablando de metro, ya no es kilómetro, es metro, esto hay que corregir. ¿Se entiende? Bien. Son los valores con los que vamos a ir trabajando durante el práctica. Bueno, y esta era la configuración en el caso de que tomamos un haz de conductores. Bueno, entonces vamos a tener los valores para el haz de conductores. De ahí en el punto 3, lo que les pide a ustedes, que eso ya queda como tarea para ustedes, fíjense en qué diferencia hay cuando comparamos el primer caso, que es a 50 Hz, y para el caso B. Al punto A y al punto B lo comparamos a 50 Hz, y a su vez también para 60 Hz. El 60 Hz que hemos calculado en el punto A y con respecto al que calculamos para el haz de conductores. ¿Estamos hasta acá? Sí, ingeniero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el radio medio geométrico aumenta o disminuye en el haz de conductores? Bueno, eso lo van a comparar acá y me lo van a decir en la próxima clase. ¿Estamos? ¿Qué? En teoría no tendría que disminuir. Bueno, eso lo calculamos de la comparación. Quiero que ustedes lo vean, hagan el cálculo por fórmula y lo comparan a los dos casos. ¿Listo? ¿Estamos? Al pelo. Acá está, una vez que ya tenemos el punto A, B y C, nos pide el punto D. O sea que nos pide calcular nuevamente A y B, utilizando las tablas características de los conductores. Como pueden ver, acá está lo que les mostraba el ingeniero Font. Nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos XL, era 2πf, por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de 1 sobre el radio medio geométrico, más el logaritmo neperiano de la distancia media geométrica. Esto, para componer el XL, la reactancia inductiva, a través de las tablas, nosotros terminamos encontrando dos valores. Uno, que es el X' y otro que es el X segunda. Estamos en reactancia inductiva prima y la reactancia inductiva segunda. Como pueden ver, acá que teníamos, el término que determina la frecuencia solo depende a una determinada frecuencia, este solo depende del radio medio geométrico. Por lo tanto, la parte esta depende de las características del conductor y no de la geometría de la línea. ¿Está? ¿Qué nombre recibe dentro de la tabla? Es la reactancia inductiva y considera un pie de separación, que era, y encima era una composición geométrica equilátera. ¿Se acuerdan que lo acaban de ver en la teoría? En el caso de la otra parte, podemos observar que este depende de quién, de la distancia media geométrica. Entonces, el segundo valor que encontramos de tabla, nosotros lo que encontramos es que depende de la geometría de la línea y este no depende de las características del conductor y lo denominamos factor de separación de la reactancia inductiva 60 Hz. Las unidades de tabla que vamos a encontrar nosotros para trabajar es ohmilla, después tendremos que hacer los pasajes ohmios por kilómetro. Y recuerden también que es algo muy importante, es que esto considera, la tabla considera el supuesto de que es para conductor simple. ¿Estamos? Entonces sí nos va a servir para el cálculo del conductor simple, pero cuando queramos hacer la comparación con respecto a las de conductores, se aleja el valor. Ingeniero, sí. es al nivel la denominación, al pie de separaciones para el logaritmo neperiano de diámetro medio geométrico. Eso, y ahí están. Perfecto. Vamos a corregir. Acá tenemos la tablita, tenemos el conductor y tenemos el valor. Entonces, como pueden observar, que lo que hablábamos recién, acá tenemos la reactancia por conductor a un pie de espaciamiento, que es el primer valor que nosotros encontramos para el conductor del ejercicio, que nos da. Nos da que es 0,386, las unidades las tenemos acá, ohmios por milla.
Y en la segunda tabla, nosotros tenemos que encontrar el segundo valor, ¿está? Que era el factor ese de separación que nos está dando acá, el factor de espaciamiento, a 60 Hz también en ohmios por milla. Bueno, ahí están los dos valores, fíjense que el anterior 0,386 y el segundo es 0,4619. ¿Cómo hacemos los cálculos? Acá nos pide, repite el cálculo de A y de B, utilizando las tablas características de conductores, que es la que está adjunta, la anterior, y nos pide, usando tabla característica, calculamos XL, de igual manera que para el punto B también calculamos. Fíjense acá, X' es el 0,386, y le sumamos acá el valor este, XLC, X'2, 0,4619 ohmios. Haciendo la suma, finalmente nos queda que es 0,8479 ohmios por milla. Haciendo el pasaje de unidades correspondientes, nos queda finalmente que XL es 0,526 en ohmios por kilómetro. ¿Está? Y esto recuerden que era para 60 Hz. Como lo ven acá en tabla, fíjense, la parte superior de la tabla le está dando a 60 Hz. Entonces, cuando comparemos este valor, que les decía yo, con el valor del punto A, que hemos calculado para conductor simple, a 60 Hz, ahí fíjense que el error que se comete es mínimo. Por lo tanto, de manera práctica, si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a las tablas, directamente lo calculamos con las tablas. Y si no, como les decía el ingeniero Font, lo real es el calcularlo a través del fórmula. Pero si contamos con las tablitas, nos ahorramos el trabajo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar con la tabla? Si nosotros comparamos con la tabla para el punto B, que es cuando está el haz de conductores, ahí hay diferencia. ¿Por qué? Por el supuesto que estamos haciendo acá, que es para conductor simple. ¿Se entiende? ¿Entienden o no? Sí, ingeniero. Sí, entiendo. Ahora, si nosotros quisiéramos compararlo al del haz de conductores, tendríamos que ver qué diferencia, qué factor de diferencia hay entre el simple y el del haz de conductores. Encontrando la relación que existe entre los dos, si jugamos con los valores de tabla y los multiplicamos por esa relación, vamos a llegar a un valor similar. ¿Estamos? Pero la tabla siempre lo aclara que es para conductor simple. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, como resumen, ¿qué es lo que hemos visto en este punto? Tenemos conductor simple, configuración horizontal, partimos de la distancia media geométrica para calcular la reactancia inductiva. Hacemos los pasajes de unidades para el radio medio geométrico, calculamos la reactancia inductiva para la frecuencia de 50 primero, para la frecuencia de 60 después. Eso es nuestro punto, nuestro pie de comparación. En este caso, en el segundo caso que tenemos haz de conductores, la distancia media geométrica, la composición es la misma, nos da el mismo valor, pero tenemos que recalcular y encontrar el radio medio geométrico equivalente para el haz de dos conductores. Esto está acá y los datos que necesitamos ya lo tenemos del punto anterior y nos falta multiplicarlo por la distancia. Fíjense bien también que si acá estamos tomando el radio medio geométrico en metro o en la unidad que corresponde, no se maree, fíjense que hasta 40 centímetros hay que pasarlo a metro también. Después, y de ahí, bueno, ahí podemos ya, una vez que tenemos esto, hacemos las comparaciones. ¿Está? Para comparar entre el punto A y el punto B. Y finalmente, hacemos el mismo cálculo, la idea es llegar desde forma práctica a los valores obtenidos por fórmula. ¿Y cómo? Ahí está, cómo tienen que trabajar con la tablita, la composición del eje de la reactancia inductiva. Acá está la tabla, está indicado el conductor, está indicado el primer valor, de ahí pasamos a calcular el segundo, que es el factor de separación, y con ese valor finalmente hacemos la suma de los dos y obtenemos el resultado de la reactancia inductiva. Este valor nos tiene que dar muy similar al punto A,
Y bueno, y si encuentran cuál es la relación que hay entre los otros puntos para el haz de conductores, lo podemos comparar también si suponemos un conductor simple. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, algo? No, ingeniero. Quiero, la última tabla esa que usted mostró, esa solamente se aplica a 60 Hz nada más. Está a 60 Hz acá, está indicada acá en la... Está indicado, acá está indicado a 60 Hz en la tabla y la indicación. Que como decía el ingeniero, pone mucha información norteamericana y todo, y ellos trabajan con 60 Hz. Bueno, en el punto 4, nosotros ¿qué tenemos? Nos pide, nos da, punto A dice, las impedancias propias y mutuas en ohmios con y sin cable de guardia de una línea de 66 kilovoltios, con conductores de fase en disposición horizontal, nos da el principio de alambre, 4/0, hard ground copper, que opera a 25 grados. La separación entre conductores adyacentes de 3 metros, y su altura respecto al plano de tierra es de 13,7 metros. El cable de guardia, EBB Steel, de 3/8 pulgadas de diámetro, está a 4,6 metros del plano horizontal del conductor. Suponga que los conductores mantienen la configuración en toda la longitud de la línea, la resistividad del terreno es 100 ohmios metros, y la longitud de la línea es 64,4 kilómetros. Y nos pide, como verán en el punto A, impedancias propias y mutuas, y después nos pide el punto B, la resistencia y la reactancia homopolar del conductor de fase. Acá tenemos el gráfico de cómo sería. Tenemos conductor A, conductor B, conductor C, separación 3 metros. Por arriba de la altura de los conductores a 4,6 metros tenemos el hilo de guardia, y de los conductores al plano de tierra tenemos 13,7 metros. Acá está la tabla correspondiente al conductor, ¿está? Que es de donde nosotros vamos a sacar, ahí le marqué el radio medio geométrico, y acá tenemos la resistencia para los 50 Hz en valores de, que estaba de, si mal no recuerdo, en ohmios por milla, si mal no recuerdo, sí, acá está. Bueno, comencemos a trabajar. Vamos por el punto A1, la primera parte, que nos pide sin hilo de guardia. Acá tenemos resistividad del terreno, 100 ohmios metros, la longitud de la línea, 64,4. El radio A es igual al radio B, es igual al radio C, la resistencia, perdón, son los mismos conductores, por lo tanto, las resistencias son iguales, y está en ohmios milla. ¿Qué valor tiene? 0,277 ohmios milla. Acá lo pueden ver marcado, 0,277 ohmios por milla para una frecuencia de 50 Hz. De ahí tenemos el radio medio geométrico, también capturado de tabla, que está acá al costado, 0,01668 en pie. Después, bueno, este dato lo vamos a tener para más adelante. Fíjense acá, nosotros tenemos la impedancia propia, es ZA, y equivale a ¿qué? A la resistencia propia del conductor, más la reactancia inductiva del conductor. Entonces, si nosotros vemos, lo desglosamos en RA más RD, siendo RD el valor de la resistencia del conductor ficticio, pero esto es para el punto que sigue. Tomamos la distancia tierra, fíjense acá, que es la misma que la distancia propia, el RAA, la resistencia A sale de la suma de los dos valores, y finalmente acá tenemos 0,277 más 0,0794. La matriz que nosotros buscamos, los valores que estamos buscando, el ZAA, como es simétrica, tenemos la diagonal principal, por lo tanto acá está denotado con colores, que ZA es igual a ZBB y va a ser igual a ZCC. ¿Vamos hasta acá? Sí, ingeniero. Otra cosa también que quiero, que ya me falta corregir todavía algunos, que ya les voy a terminar de armar, pero acá como pueden ver,
Fíjense que acá nosotros hemos puesto los Z, y los valores están en minúscula, son ohmios milla. Una vez que nosotros afectamos esos valores por la longitud de la línea, ya tenemos los valores en mayúscula. Recuerden la diferencia que había entre la minúscula y la mayúscula, ¿está? Cuando estamos ya trabajando con mayúsculas, pues hemos comprado los ohmios para la línea en particular. Mientras que esto aplica para cualquier línea y hay que ver qué longitud tiene. Esto está sin hilo de guardia, fíjense. ¿Sí? Ahí está, en la diapositiva esta. Si la matriz es 3×3, es porque todavía no está hecha ni la transformada y es más porque no tiene hilo de guardia. Claro, lo que pasa es que en la gráfica está con el hilo de guardia. ¿Entendés? Entonces, lo primero que hacemos es suponer que hacemos el cálculo, pero sin considerarlo el hilo de guardia. Después lo consideramos y ahí aparece ya la transformada del bloque. Entonces esa matriz que obtengo, esa, la que justo está señalando, es sin transformar, solamente que no tiene hilo de guardia. Exacto, y quedaría con los 3 conductores. Se tendría una matriz de 3×3, si eso es lo que vos me preguntás. Listo. ¿Ah? Bueno, como verá, entonces nos queda para el cálculo de completo de esta matriz, tenemos la diagonal principal y después vamos a empezar a ver que como depende de la geometría de la línea, a medida que avancemos, ya vas a ir viendo, después hacemos los cálculos de cuáles son iguales, y finalmente terminamos calculando los ZAC y ZCA. Entonces está marcado en rojo lo que vamos haciendo en cada punto. El valor que nosotros encontremos como resultado de ZA es el que nos cubre la diagonal principal. Se repite acá, se repite en el medio y al final. ¿Está? Bueno, para el cálculo, acá tenemos el XA, la distancia inductiva, 2πf por 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano, de la distancia de tierra sobre el radio medio geométrico. Entonces, fíjense acá, la distancia de tierra, como la calculábamos nosotros con la ecuación esta, que era 658,5, resistividad del terreno sobre la frecuencia, y esto nos daba un valor de 931,26 metros. Esto es de A a prima. Ya lo vemos a continuación, me falta corregirle el prima. Finalmente, si nosotros lo pasamos a pie, recuerden que un pie era el equivalente a 0,3048 metros. Entonces, finalmente, la distancia de tierra es de 3055,3 pies. A modo práctico, recuerden también que siempre el logaritmo neperiano era de la distancia grande, ¿se acuerdan? En el numerador, un valor grande sobre un valor pequeño en el denominador. ¿Estamos? Ahí están verificando, fíjense en la diferencia que hay entre los dos valores. Estamos verificando que se cumple lo que les repetimos generalmente. Sí, al final de todo, fíjense, acá tenemos 7,61 por 10 a la menos 4 ohmios sobre metro, lo pasamos a milla, y nos queda este valor, XA 1,225 ohmios milla. Teníamos el dato del radio medio geométrico. Finalmente, entonces, fíjense, el ZA que tenía era RA más JXA. El RA, que la reactancia era la resistencia del conductor propia, y teníamos el RD, que era la resistencia del conductor ficticio a tierra de Carson, y bueno, y sumándolo al JXA, la reactancia inductiva propia, que salía de 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano, de la distancia de tierra sobre el radio medio geométrico. Acá, como ven, a la longitud, que es 64,4 kilómetros, la pasamos a milla, haciendo el equivalente, simplificamos los kilómetros con respecto a las millas y podemos decir que es igual a 40 millas de longitud. Ahora fíjense, acá se nota la diferencia de lo que yo les decía, cuando trabajábamos con minúsculas, eran en valores de longitudinales o en menos millas. Ahora ya directamente, si lo afectamos por la longitud, ya tenemos los valores propios ZAA, ZBB y ZCC.
Fíjese que ya el propio de la línea, ya hablamos directamente, una vez que simplificamos los valores, estamos hablando de ohmios. ¿Se entiende la diferencia entre la mayúscula y la minúscula? Sí, ingeniero. Sí. Ahí tienen los valores, fíjense, 0,356 ohmios milla, más J 1,225 ohmios milla, y multiplicándolo por la longitud ya pasada milla, nos termina quedando que ZAA es igual a ZBB, y E igual a ZCC. Y los valores ya en ohmio, fíjense, en 14,24, más J 49. Pasamos ahora a calcular los Ingeniero. Sí, se desconectó, me parece. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero se perdió la pantalla. Ahí lo volví Ahí a está. compartir, no sé si se ve ahora. Sí, ingeniero, se ve bien. Ahora ¿Pueden sí. ver? Perfecto. Un microcorte parece. Bueno, como les iba diciendo, tenemos que hacer el cálculo de la impedancia mutua. Acá tenemos el conductor A, el conductor B, el conductor ficticio de Carson, el A', y el conductor a una distancia de tierra B'. Entonces, fíjese que lo que nosotros estamos haciendo acá, el cálculo, es si yo quiero conocer la distancia AB, de la distancia que hay entre A a B', nosotros lo que hacíamos es, a través de Pitágoras, fíjense, de hipotenusa, despejábamos y teníamos la suma de los cuadrados de los dos catetos que tenemos acá. Como estos valores son pequeños, directamente vamos a hacer una aproximación y tomamos el valor de la distancia tierra. Está eso por simplificación. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos que ZAB, la impedancia mutua, es RAB más JXAB, termina siendo la resistencia del conductor, el ficticio sería en el caso B, más J omega, 2 por 10 a la menos 7, y acá fíjense en la distancia que hay entre A y B', que prácticamente, como estos son valores pequeños comparados con la distancia de tierra, simplemente lo vamos a tomar al valor de tierra. Y de ahí tenemos dividido en la distancia entre el conductor A y el conductor B. Pasando todo a pie, fíjense acá, la distancia entre A y B pasada a pie son 10 pies. Y la distancia esta de tierra la tomamos para A, B' igual a 3055,3 pies. Pasándolo ya a la fórmula, fíjense, quedaría que es XAB, es 2 pi F, por 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano, nuevamente un valor grande, fíjense, con respecto a un valor mucho más chico. El resultado del XAB, 3,6 por 10 a la menos 4, ohmios metro por 1609 metro millas, finalmente nos queda XAB en 0,58 ohmios millas. Entonces, vamos acá, este es el valor que hemos calculado, 0,794, el valor de la resistencia del hilo ficticio de Carson, que es el que calculamos al principio, fíjense, sale del cálculo este, y ahí está el 0,0794. Acá estamos. Nuevamente ya tenemos la parte de la resistencia, la parte de la reactancia inductiva, y por la geometría de la línea, la simetría que nos da es que ZAB es igual a ZBA, ZCB es igual a ZDC, y lo tenemos acá escrito, los cuatro valores son iguales, tomamos los valores obtenidos del cálculo, 0,0794 ohmios millas, más J 0,58 ohmios millas. Ahora lo afectamos por la longitud de la línea, y nos termina quedando los valores en ohmios. ¿Estamos? Y ahí les vuelvo a recordar
el pasaje de kilómetros a millas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, que no. Entonces ya, ¿qué vamos a cubrir? Ya hemos cubierto la diagonal principal y estos cuatro valores por simetría son iguales. Nos quedaría el ZCA y el ZAC. Vamos a los mismos, hacemos la misma consideración, fíjense, de AC, como las distancias son pequeñas, considerándola con respecto a la distancia de tierra, tomamos nuevamente la distancia de tierra y la impedancia mutua de ZAC es la resistencia AC más la reactancia inductiva entre conductor A y conductor C, nos termina quedando RD más J omega, el mismo cálculo anterior. Nuevamente, como verán, tenemos la distancia de tierra y la distancia que hay entre el conductor A y el conductor C. Otra vez, fíjense, es un valor grande en el logaritmo neperiano, en el numerador tenemos un valor grande y en el denominador un valor mucho más pequeño comparado. 3,16 nos queda finalmente por 10 a la menos 4 ohmios metros por 1609 metros millas. XAC es 0,508 ohmios millas. Por último, recuerden, la impedancia ZAC era igual a ZCA y nos queda la parte resistiva del conductor ficticio 0,0794 ohmios millas y la reactancia inductiva que hemos calculado 0,508 ohmios millas. Por simetría son los dos valores que están acá. Finalmente lo afectamos por longitud, simplificamos las millas y tenemos el resultado en ohmios, como lo pueden observar acá. Completando ya la matriz de impedancia resultante, ahí tenemos la matriz de impedancia resultante en ohmios, fíjense que lo hemos calculado. Nuevamente, están con los mismos colores, en la diagonal principal tenemos las propias, y en la triangular superior y la triangular inferior tenemos la mutua, que por la geometría de la línea corresponden los mismos valores para estas cuatro y el valor este para los extremos. ¿Estamos entonces? Sí, ingeniero. Sigamos con el paso a paso. Un cachito. A ver. Bueno, ahora a continuación lo que hacemos es agregamos número de guardia. ¿Está? La configuración que nos queda, finalmente, fíjense, tenemos conductor 1, el A, el B, el C, ya lo tenemos en pie directamente, tenemos la altura en pie, y tenemos, bueno, el hilo de guardia. Entonces nosotros ya habíamos hecho el cálculo para esto, ahora se nos suman las impedancias propias del hilo de guardia, que es la que está acá en la diagonal principal, ZN1N1, y también como interactúa con los otros conductores, van a aparecer las impedancias mutuas, ZN1A, ZN1B, ZN1C, acá también ZN1, ZBN1, ZCN1. La impedancia propia, ya hemos visto que era ZN1N1, es RN1 y más la reactancia inductiva propia del hilo de guardia. El RN1N1, tenemos el valor RN1 propio de ese conductor, más el valor RD, conductor ficticio. Entonces de ahí de tabla nosotros sacamos que era 3 octavos, fíjese en RD, por las 40 millas termina quedando 3,176 ohmios. La longitud, fíjense acá, estaba en millas pasadas a metros. Sacamos el valor de RN1, 3,54 ohmios kilómetros que tenemos, y finalmente nos queda el resultado en ohmios. ¿No? Entonces ahí fíjense, RN1, N1, el valor este, hacemos el cálculo para la reactancia inductiva, XN1, la propia, 2πf por 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de la distancia de tierra sobre el radio medio kilométrico del hilo de guardia. ¿Vamos hasta acá? Sí, ingeniero.
de tabla nosotros tenemos que el radio medio geométrico es 0,315 centímetros, con lo cual tenemos 3,15 milímetros. El radio medio geométrico en pie es de 0,010, 33, 46, 46. Reemplazamos en la ecuación nuevamente 2πf por O por 10 a la menos 7. Y acá fíjense en el logaritmo neperiano, nuevamente tenemos la distancia de tierra, que es un valor grande comparado con el valor del denominador, que es un valor mucho más pequeño. Acá tenemos, lo transformamos finalmente a ohmios milla, el pasaje este, a los 7,914,857 por 10 a la menos 4, hacemos el equivalente con respecto a las millas, y lo tenemos al resultado de la reactancia inductiva propia del hilo de guardia, 1,2735 ohmios por milla. Para sacar la impedancia, agregamos la resistencia, y tenemos el valor de este, ya una vez que lo afectamos por la longitud de la línea, tenemos los dos valores. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Jero. Ya podemos recalcar, a ver, ya que estamos haciendo números, hagamos un pequeño contraste. Vamos a ver, fíjense acá en la tabla que hemos puesto, esto eran las propias del conductor. Fíjense en qué resistencia tiene la resistencia de las impedancias propias de los conductores. 14,24 ohmios. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Fíjense en el valor de este es 14,24. El valor propio del hilo de guardia, miren la resistencia que tiene el hilo de guardia. No sé si se puede apreciar, estamos hablando de los valores estos que hemos visto recién. 14 ohmios contra 231 ohmios. Podemos sacar así a simple vista como para hacer una observación de los números. ¿Está bien o está mal que sea de esta manera? Está bien. ¿Por qué? El hilo de guardia, claro, está hecho Es de de acero. acero. Entonces la Ahí, resistencia es porque en menor. el caso ese, digamos, se tomando también el tema de, porque se contempla el tema de lo que sería del alma de acero. Exacto. Bueno, ahora, como se puede observar, está muy bien la observación, estamos trabajando con materiales diferentes. Entonces, nosotros, la función del hilo de guardia, fíjense, como es de acero, tiene una resistencia muchísimo más grande que la del conductor. Bueno, ahí también nos queda después, con respecto a este conductor, fíjense, tenemos la configuración A, B y C, 10 pies de separación, y bueno, cada conductor tiene su simetría con respecto al hilo de guardia. Entonces acá tenemos la distancia N1 al conductor A, del hilo de guardia al conductor A, tenemos la distancia del hilo de guardia al conductor B, y la distancia del hilo de guardia al conductor C. La separación entre los conductores, y bueno, la impedancia mutua es ZN1K, y es la parte de la resistencia del conductor ficticio más la reactancia inductiva mutua que estamos calculando acá. Tomamos la distancia de tierra, la seguimos tomando la misma, y fíjense en acá, tenemos la distancia N1A, la distancia N1C, que a simple vista pueden ver que esta distancia es la misma que esta, por la geometría, por la disposición geométrica, y la que va a ser diferente es la del hilo de guardia con respecto al conductor B. Calculándolo por trigonometría, llegamos a que esta distancia, N1A, y la distancia N1C, es igual a 18 pi. Mientras que la distancia N1 del hilo de guardia al conductor B es de 15 pi. Ahora fíjense, ZN1A es igual a ZN1, es igual a ZN1C, y es igual a ZCN1, siendo N1 siempre el hilo de guardia. Al último tenemos acá, fíjense, 3,18 ohmios más J2075. Y para el caso del ZN1 al conductor B, si hacemos el cálculo, nos termina dando 3,18, la parte decisiva, fíjense que es la misma del conductor ficticio para los dos casos, pero acá cambia el valor de la reactancia inductiva en
respecto al valor del hilo de guardia y el conductor B, que tiene otra distancia distinta a las otras dos. Ahora, como pueden ver, esta es la matriz que nos queda. Acá teníamos la matriz inicial, que con la que comenzamos sin el hilo de guardia, ¿se acuerdan? Con su simetría correspondiente, la diagonal principal. Y acá tenemos, por la simetría de las mismas, cuáles eran iguales respecto a la triangular superior y a la triangular inferior. Para este caso, que ya estamos considerando el hilo de guardia, tenemos que sumar el hilo de guardia, entonces nos termina quedando una matriz, como es un solo hilo de guardia, una matriz de 4×4. Esa matriz de 4×4, acá ya tenemos, como ven, esta es la impedancia propia del hilo de guardia y de ahí las zetas mutuas que tiene con respecto a los conductores. Nosotros, una vez que tenemos esta matriz, lo que queremos hacer es aplicar Chrome para transformar la matriz de 4×4, transformarla a una matriz de 3×3. ¿Cómo se procede matemáticamente? Lo vemos acá a continuación. Entonces, como nosotros queremos hacer la transformada de Chrome, lo que estamos haciendo es tomar los valores de esta tabla y aplicando las fórmulas estas, nosotros tenemos una matriz equivalente en 3×3 que se comporta igual a la matriz que hemos visto anteriormente de 4×4. Esto también, si nosotros ponemos otro hilo de guardia, nos quedaría que tengamos dos hilos de guardia, ¿de cuánto sería la matriz? ¿Qué orden tendría? 5×5. Exacto, y a medida que sumemos conductores y hilos de guardia, vamos a tener un mayor. Pero nosotros terminamos, a través de Chrome, simplificándola en una matriz de 3×3. ¿Estamos? Esto es para que ustedes lo calculen y ustedes me saquen los valores, toman los valores que venían viendo hasta el momento y la transforman y les tienen que quedar los valores de una matriz 3×3. ¿Estamos hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Para el punto B, nos pide la resistencia y la reactancia homopolar del conductor de fase. R0 era R' AC más 3 omega pi por 10 a la menos 4 sobre 2 ohmios kilómetros. Omega 2 pi f, 50 Hz, tenemos 314 y el R' AC es 0,277 ohmios milla. ¿Ah? Esto finalmente me daba a mí 20,598 ohmios. Queda como tarea para la casa que ustedes lo hagan paso a paso y verifiquen, contrasten este resultado. Y ahí tenemos el X0, es 6 omega por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de la distancia de tierra, la tomamos en pie, sobre la raíz cúbica del radio medio geométrico de las de conductores por la distancia media geométrica al cuadrado. Acá, como verán, hemos hecho el cambio de unidades, todo lo hemos dejado en pie. Acá tenemos la configuración para el cálculo de la distancia media geométrica. Recuerden que había separación de 3 metros, 3 de uno, 3 del otro, y entre los extremos 6 metros. Finalmente, nos queda que era 3,7797 metros, si lo pasamos a pie, 12,4007. Finalmente, para que verifiquen también, el valor que me daba a mí es de 93,35. Tiene una coma de más. Pero bueno, eso es ya para que ustedes directamente lo verifiquen. ¿Ha quedado claro cómo lo resolvemos el ejercicio? Sí, ingeniero. Ese es el paso a paso, entonces, a modo de un repaso general, antes que se nos termine el tiempo. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos comenzado viendo el esquema, haciendo la suposición, que no tenemos la configuración del hilo de guardia, no lo consideramos para el punto 1, y después lo consideramos. Una vez que lo consideramos, cambia nuestra matriz de impedancia, se transforma en una matriz 4×4, a esa matriz 4×4 la tenemos que reducir a través de Chrome, y nos termina quedando la matriz de 3×3, que se comporta igual
a la matriz de 4x4. Entonces, recuerden, calculábamos las impedancias propias de los conductores, después calculábamos las impedancias mutuas, y vamos calculando uno a uno hasta que encontramos la matriz 3x3. Recuerden la consideración también, que si ustedes quieren lo pueden calcular para hacer un contraste. Fíjense en qué error se comete si nosotros hiciéramos realmente este cálculo, y van a ver que no es un error pequeño. Entonces directamente, a modo de simplificación, tomamos la distancia de tiempo. Y bueno, nos queda la matriz de 3x3 con sus simetrías correspondientes. Después agregamos el hilo de guardia, se nos agrega una fila, se nos agrega una columna. Tenemos en consideración la diagonal principal, en donde tenemos la impedancia propia del hilo de guardia agregado, y en los otros extremos tenemos hacia arriba, tenemos las impedancias mutuas, y tenemos para este lado también las impedancias mutuas. Finalmente, con los datos, hacemos todo el cálculo. La idea es, vamos viendo los valores, en función de esto, terminamos encontrando las impedancias propias, las mutuas, aplicamos CROM, y a esta matriz de 4x4 la dejamos en la matriz de 3x3. Y bueno, como les recalcaba también, fíjense en la diferencia entre las características del conductor, las impedancias propias del conductor. Miren la diferencia que hay en lo que era la parte resistiva. Eso para que puedan hacer un contraste. Y bueno, de ahí ya nos quedaría pasarnos al problema número 5. ¿Cómo estamos con tiempo? Ya estamos con el tiempo. Y sí, ya estamos. Así que Lo dejamos para la clase que viene, ¿no? el próximo capítulo continuamos. Yo les pediría, muchachos, que vean la práctica esta que han tenido hoy, y para que mañana hagamos consultas sobre esto y terminamos con el problema que queda, y después seguimos con teoría. Exacto. Bueno, mírenlo bien, yo ya nos quedaría un solo ejercicio, y bueno, a partir de ahí ya después hay que poner para que lo suban acá abajo a la página también. Perfecto. Dale. Listo. Muy bien. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, ingeniero. Muchas Nos gracias vemos. por todo. Hasta luego. Mañana. Chao. Hasta luego. Bien.